por qué se llega a esta resolución. O sea, yo soy abogado y no sé, espero que no haya muchos abogados, ya creo que tuvimos demasiados abogados, digamos, que fueron muy buenos, pero tuvimos el panel con Rívolo, con Evia, pero ¿cuántos son abogados de acá? Levanten la mano. Ah, bueno, no somos tantos, porque cuando doy en Ditela todos son abogados, pero el primer día que entramos a la Facultad de Derecho, los abogados, así como los economistas, aprenden la curva de Dornbusch, que nunca me acuerdo si es así o así, por eso no soy economista. A los abogados nos enseñan el primer día que entramos una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, que nos mete en la cabeza, entonces que arriba está la Constitución Nacional, abajo están los tratados, que bueno, eso se reformó con la reforma del 94, que hay algunos tratados explícitamente tienen jerarquía constitucional, porque entonces había un tema de discusión de tratados y leyes. Después las leyes, o sea, los tratados que no tienen jerarquía constitucional, si uno, por ejemplo, agarra la Convención de Viena, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, es ley tanto, apruébase, y es el texto de la Convención. Y abajo vienen las resoluciones. Entonces, esta resolución de la OA, así como las resoluciones de la Unidad de Información Financiera, lo que hacen es, de alguna manera, reglamentar lo que, y lo dice la ley, fundamentalmente el artículo 22 de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que hace es reglamentar esta ley. Ahora, yo quería ir un poco de historia, algo que habló Rívolo, un concepto nuevo que creo que a la tarde lo van a rebatir bastante, sobre todo cuando vengan los abogados, Hugo Worman. Yo nunca había escuchado este término, que es el tema del derecho penal premial, pero con este tema de los cuadernos, de esto que está de moda, que es el tema del compliance, el tema de la negociación, hay muchos abogados que dicen esto no es derecho penal. Y la verdad que cuando me tocó ir al Senado, había muchos que estaban en contra de esta ley, como dijo Fernando, que hablaban como que esto era para castigar a las empresas, cuando yo lo veo desde el lado de la prevención, pero a mí siempre lo que me interesa recalcar es el tema de que el origen de esto es una ley americana, que es la Foreign Corrupt Practice Act, que es la ley de soborno transnacional, que es una ley, muchos no habían nacido, del año 77, que en realidad Estados Unidos se dispara a los pies con esta ley. Después del escándalo de Watergate, un ex profesor mío redacta esta ley y mágicamente sale en el Congreso, y esta ley estuvo mucho tiempo dormida, o sea, no hubo enforcement del FCPA, nadie escuchaba hablar de esta ley, y de golpe hace 10, 15 años empieza, digamos, a haber mucha aplicación de esta ley. De hecho, yo viví en Washington y los reguladores de esta ley, que después voy a volver con esto, son el Departamento de Justicia, el DOJ americano y la SEC, la Comisión de Valores. Esta ley es la que incorpora el tema de los acuerdos, el tema de los Non-Prosecution Agreements y Deferred Prosecution Agreements, que bancos, no estoy diciendo nada de gossip, pero como el HSBC tuvo un DPA con el DOJ hace un par de años por el tema de antilavado, Siemens también tuvo un DPA, o sea, uno puede ver online todas las empresas, tanto digamos, de las que firmaron con Estados Unidos como las que firman este tipo de acuerdos con un sistema muy parecido de sanciones en los organismos multilaterales, que se conoce como debarment, que cuando una empresa comete un fraude o corrupción, lo que hace el organismo a través de un procedimiento burocrático en donde hay una vicepresidencia de integridad, departamento legal, oficial de sanciones, tribunal administrativo, es suspender a esta empresa por un determinado tiempo. Entonces, perdón, Agustín, sí. Quisiera decir que No. esta ley tiene un alto impacto en la Argentina. Parece que fuera una ley americana y que a nosotros no nos toca, por ejemplo. Está el caso de nuestro Código Penal con esta nueva ley, o sea, el artículo 1 de nuestro Código Penal hablaba de que nada más se puede perseguir a los delitos cometidos en territorio nacional. Lo que tiene en la cabeza el legislador cuando hace el FCPA es el gerente americano que iba a África y sobornaba al oficial público, que eso también se fue ampliando al director de puertos de
de un país subdesarrollado para ganar la licitación o dar ventaja. Entonces, esta ley, que es la FCPA, después se copia en una convención internacional, que es la que nosotros suscribimos, que es la Convención contra el Cohecho de Funcionarios Públicos de la OCDE. O sea, nosotros no somos funcionarios, no somos miembros de la OCDE todavía, de eso también quiero hablar, porque lo habló Fernando, pero sí adherimos al convenio contra el cohecho de la OCDE, por eso la OCDE nos pide que saquemos una ley de responsabilidad, no necesariamente penal, una ley de responsabilidad para las personas jurídicas, eso fue en la última evaluación y por eso este gobierno la saca, pero esta ley es la que incorpora el tema de el quid pro quo, el tema de los acuerdos, el tema del soborno transnacional, el tema del soborno a los funcionarios públicos, que ahora se fue ampliando. Esto después en la UK Bribery Act, que es la ley de soborno transnacional del Reino Unido, por presión de Europa, porque lo que decían los ingleses era, me están restando competencia, lo decían los americanos, pueden sobornar en Europa, pero yo tengo esta ley que lo que yo estaba diciendo era que en Washington, en el DOJ, hay un departamento específico que se llama CPA, hay una práctica, o sea, hay abogados especializados en esto, así como acá los abogados dicen yo hago penal, yo hago comercial, yo hago compliance, yo hago laboral. En Washington hay gente que es especialista en esta ley, o sea, todavía acá no llegó, pero es muy abarcativa. Entonces, la génesis de esto después se traduce en temas que son operativos y que están, digamos, en el día a día de lo que tiene que hacer un compliance. Lo que quería agregar es, acá tengo exalumnos míos que siempre me decían que a veces me voy, pero lo que quería decir era que se fue ampliando el concepto de a quién soborno. La FCPA hablaba de que se tenía que concretar un negocio a un oficial público. La UK Bribery Act ya no habla de que se concrete, sino prometer, dar o ofrecer, y habla también del soborno ante privados. La ley brasilera habla de ventaja indebida, o sea, porque es administrativa y no penal, que voy a ir a eso. Habla de cualquier tipo de ventaja indebida. Yo obtengo una ventaja indebida, ya soy pasible de sanción por la ley brasilera. O sea, cada vez se va ampliando más. Ahora, yendo a Argentina, el Congreso saca esta ley, me acuerdo que fuimos 36 al Senado a hablar, a dar nuestra opinión por la ley, 35 pidieron que sea penal, hubo uno que fui yo en minoría, que dije que sea administrativa, pero básicamente por cómo venía diputados, pues diputados habían hecho una ensalada metiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, algo que para mí no tiene sentido. Habían puesto, Rivolo mencionó un delito, me parece muy importante, el tema de defraudación a la administración pública, pero habían metido todos los delitos como responsabilidad penal a todos los delitos del Código Penal, tenía como un fin efectista, y lo que yo vi, a mí me tocó ir en la última tanda al Senado, subjetiva. Entonces yo lo que propuse es, miren, hagamos como en Brasil, que nosotros, igual esto se declaró abstracto, pero en Brasil es, vos sos responsable objetivamente por la ventaja que obtuviste en un fraude, en un soborno, en una cartelización, en un numerus clausus de conductas prohibidas muy parecido a lo que está en los procedimientos de los organismos multilaterales, que se define un numerus clausus de conductas, fraude, corrupción, cartelización, obstrucción, y si hay una ventaja indebida, o obtuviste una ventaja indebida, no hace falta que se concrete el negocio, ahí sos responsable por esta ley. O sea que no necesariamente tiene que ser penal. Una crítica que yo tengo a esta ley es, esta ley no va a ser aplicable, lo dijo Rivolo, para el caso de los cuadernos. El primer artículo 27 de la ley hablaba del acuerdo administrativo, que a mí me parecía bueno, que era el Estado actuando con la Procuración del Tesoro como órgano administrativo, podía llegar a un acuerdo. El tema es que si es administrativo es retroactivo. La ley penal no es retroactiva, entonces esto no va a ser retroactivo. La crítica que yo veo, digamos, no es una crítica, o sea, todo va evolucionando, pero es que yo empecé hace 20 años dedicándome a prevención del lavado de dinero.
Y lo que yo veo es que los temas empiezan a cobrar importancia cuando uno tiene un organismo, esta es mi hipótesis, cuando uno tiene un organismo administrativo que te está detrás. O sea, cuando en el año 2000 yo hablaba de lavado, nadie me prestaba atención. Cuando la UIF empieza, después de la evaluación argentina del 2010, a sobreregular algo que tampoco está bueno, y empezar a estar encima de los bancos, sobre todo, que tienen muchos procedimientos, pero estar muy encima de los sujetos obligados, ahí empieza a tomar fuerza el tema. Lo mismo pasa con derecho penal tributario, que tenés la AFIP, con derecho penal cambiario, que tenés el Banco Central. En la primera redacción de la ley se nombraba a la Oficina Anticorrupción como, esto es algo que siempre me preguntan afuera, ¿la Oficina Anticorrupción puede sancionar, tiene facultades sancionatorias en relación a la ley de responsabilidad penal? No, no tiene facultades sancionatorias. No es como la UIF, que tiene un capítulo de derecho penal administrativo, como la AFIP o como el Banco Central. No tiene facultades sancionatorias. Después de esta ley salió un decreto donde nombra a la OA como autoridad de aplicación, y después finalmente, llegando a esta ley, nos da como una serie de pautas. Primer punto, me parece, voy a resaltar los puntos importantes, el tema de, que para mí se relaciona mucho con el tema de prevención de lavado, el tema de medir el riesgo. Y lo dijo muy bien Ana Cohen. ¿Qué espera un compliance? No me deje hacer negocios, sino que me señale los riesgos. ¿Qué hace todo el tiempo un compliance officer? Es medir los riesgos, ver lo que se llaman red flags, qué red flags hay, en este caso anticorrupción, algo que señaló Paula Urien, no me acuerdo si fue en un tuit o en un artículo, pero que me parece brillante, que es que, y después lo vamos a hablar en detalle, que es que la misma OA, la misma resolución estatal dice que es riesgoso hacer negocios con el Estado, o sea, que un indicador de riesgo es hacer negocios con el Estado. Así que después me gustaría que hables de eso. Pero bueno, hay una serie de números clausus que no son taxativos de indicadores de riesgo. Después, algo que se hace mucho es una metodología, que es esto de medir cuál es el riesgo inherente, analizar cuáles son los controles mitigantes de cada negocio, y después de eso se hace tanto para lavado de dinero, para sanciones OFAC, para anticorrupción, los que nos queda como riesgo residual, que es qué riesgo tiene cada línea de negocio. Entonces, eso es algo que se hace en casi todas las corporaciones, que se lo pide el regulador, y que es algo que también está incorporado en esta ley. O sea, indicadores de riesgo, el concepto de riesgo inherente, el concepto de control mitigante, el concepto de riesgo residual. Para el tema, por ejemplo, con el tema de las nuevas recomendaciones del GAFI en temas de lavado, se usa más el tema de riesgo y vulnerabilidad, y cómo hacer un enfoque basado en riesgo, teniendo en cuenta los riesgos, y lo que serían los mitigantes sería la vulnerabilidad que yo tengo frente a ese riesgo de lavado o financiamiento. Eso es un primer punto que me gustaría subrayar. Después, esta slide me parece que resume todos los componentes que la ley pide que tenga un programa, 10 minutos nomás, que tenga un programa de ética, y habla de tres, también ahí hay un poco una contradicción, porque el artículo de ley dice podrá, como que de alguna manera dice no es obligatorio tener un programa de cumplimiento, pero ya un fiscal y un funcionario nos están diciendo, no, miren, las multinacionales y también las empresas, tuvo en la sesión del Congreso una gran discusión por el tema de las pymes, si a las pymes se les iba a exigir o no tener un programa de compliance. Entonces acá habla del tema de la dimensión económica de una empresa, pero la ley nos da 11, componentes que tienen que tener un programa de cumplimiento, pero nos habla de 3 o 4 elementos mandatorios. El tema, y que nos termina modificando nuestra vida cotidiana, el tema de los regalos y hospitalidades, fundamentalmente al sector público. O sea,
esto cuando uno lo ve en una compañía es totalmente tedioso, hasta te piden permiso por estupideces. O sea, para mí hay que tener un poco de sentido común, o sea, pero el origen de esto es estas leyes de FCPA. O sea, obviamente que si yo le regalo a un ministro, a él y a toda su familia, entradas para ir a un mundial, bueno, algo raro pasa, pero hoy ya hay un miedo de que yo, un ministro que de golpe lo conozco porque es amigo, porque fue compañero de la facultad, le quiero llevar de regalo un libro, también hay umbrales, pero y ya se asustan. De hecho, Garabano, que es amigo mío, me contaba que el otro día fue a hablar de una provincia, le regalaron una pata de jamón, y bueno, se la quería comer y no podía, no sabía qué hacer, si ponerlo en el registro de obsequios, pero sí, bueno, muy complicado, hay software para esto, me parece que este sí es el tema de más riesgo porque es un tema donde uno no puede tener el control absoluto de lo que hace un tercero, tanto sea un proveedor, cuando hay transformación societaria. Esto es algo que había una contradicción también en la primera redacción de la ley, porque hablaba de que la sociedad controlada tenía la misma responsabilidad que la controlante, pero si era penal, la responsabilidad objetiva, lo que se conoce en inglés como strict liability, no puede ser penada. Entonces, bueno, ahí había una contradicción, pero me parece que este es un tema sí de alto riesgo y como sabemos que hay que dar capacitación, qué es lo que estamos haciendo ahora, la idea es que sea un diálogo, pero nos estamos capacitando, cuidarnos con algunas cosas que antes podíamos hacer y ahora no, pero el tema de due diligence a terceras partes sí me parece es un tema que siempre tiene alto riesgo en temas de políticas antisoborno. Para terminar y hablar con Paula, ya me están marcando, y lo dijo Martín, tendríamos que adquirir otras cosas, pero la idea es que sea fit con el puesto y comprobar que yo no esté dando un quid pro quo. Eso es la racionalidad de las contrataciones, de los regalos, de lo que después se traduce en lo que ustedes ven operativamente y que yo muchas veces soy muy crítico. Un último punto de este tema, que siempre es un dolor de cabeza y que para mí... que estamos discutiendo y de compliance muchas veces en estos seminarios se le encara como un tema moral, de que bueno, hay que ser buenas personas y yo no... Digamos, eso me parece que es dentro del ámbito privado de cada uno. Lo que yo aprendí, por lo menos cuando empecé con estos temas, primero en la Oficina de Corrupción, después como representante del GAFI y en el Banco Mundial, es verlo de un lado transaccional y económico. O sea, ¿por qué nosotros decimos que la corrupción mata? ¿Por qué en el Banco Mundial decíamos eso? Por el tema del deber fiduciario. O sea, si yo destino 100 millones de dólares para hacer un puente y en lugar de destinar 100 millones de dólares para hacer el mejor puente, 20 millones se me van en coimas. Hay cartelización y en lugar de elegir al mejor contratista, elijo al peor. Entonces después el puente se cae. Eso se vio con la tragedia de Once, ¿no? Como la desidia mata. Entonces siempre yo hago hincapié en esto, digamos. Yo creo que siempre suena como importante cuando uno dice que cambió el paradigma, pero me parece que el paradigma para hacer negocios cambió, por eso hay empresas acá, por eso está el Poder Judicial, que está investigando delitos complejos. Gracias a todos por venir a esta altura del año y al centro, que es difícil llegar, sobre todo a esta hora, así que primero a los participantes agradecerles por venir. Estoy abierto a preguntas, me van a grabar todo el día, así que cualquier pregunta me la pueden hacer. Después agradecer a todos los disertantes, la verdad que nos costó mucho, pero creo que tenemos unos disertantes de lujo. El año lo vamos a tener, que es la visión del CEO, digamos. O sea, cuando nosotros los abogados o el departamento de compliance muchas veces veo que en los seminarios somos todos los mismos. A mí lo que me interesa es a los que nosotros los molestamos, para usar un eufemismo, pero qué piensa un CEO y qué pretende un CEO de su compliance officer, y tratar, por lo menos en este seminario, mi idea es tratar de ser provocativo y no caer en lugares comunes, digamos, de que el CEO y el compliance siempre... Y mírame a mí acá, ahí, cuando quieras.
Bueno, en primer lugar, creo que buenas tardes, agradecer a todos los disertantes, creo que fue una jornada con disertantes de todos los sectores que a mí me interesaba que hablen de este tema. Tuvimos a un secretario de Estado como Fernando Sánchez, que es el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, al Poder Judicial o al Ministerio Público, mejor dicho, representado por un fiscal federal de la trayectoria de Carlos Rívolo, a la academia representada por Martín Evia, que es el decano de Derecho de la Universidad Torcuato Di Itera, donde yo dirijo mi programa de prevención de lavado y transparencia, empresas líderes como Cohen o Newsan, que justamente nos hablaron desde el punto de vista del CEO de qué esperan de un oficial de cumplimiento y cuáles son los riesgos mayores que enfrentan sus empresas hoy en Argentina con este nuevo paradigma que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. También el periodismo, con periodistas de investigación como Claudio Saboya, Paula Urien, que escribe siempre sobre estos temas, Ariel Cohen, del Cronista Comercial, donde nos brindaron también su visión y un poco lo que va a pasar con esta ley, la implementación, la causa de los cuadernos y las PPP relacionadas con el tema del financiamiento y la posible intervención del Departamento de Justicia y la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos como organismos reguladores en relación a las empresas argentinas involucradas en estos temas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. O sea que en resumen creo que tuvimos todos los condimentos, digamos, desde todos los ángulos de esto que las empresas llaman compliance, sanciones, prevención de lavado, anticorrupción, ley de empresa limpia, así que les vuelvo a agradecer y me voy muy conforme. Muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar agradecer tanto a Forum como a todos los disertantes. Creo que fue una muy buena jornada donde la idea mía era que se toquen todos los temas desde todos los ángulos. Creo que estuvo presente el sector privado con firmas como Cohen y Newsan, el Poder Judicial con un fiscal federal como Carlos Rívolo, la academia con el decano de Derecho de la Universidad de Itela, Martín Evia. Tocamos todos los temas relacionados con los lineamientos del programa de integridad, qué espera un CEO de un compliance officer, cuáles son los riesgos. Tuvimos periodistas como Paula Urien, Claudio Saboya, Ariel Cohen, que nos adelantaron un poco qué es lo que va a pasar con el tema PPPs y el tema de los cuadernos, así que creo que tuvimos todos los condimentos de todos los actores que están envueltos en temas de anticorrupción, antilavado y lo que en general para las empresas denominamos compliance. Muchas gracias.